the worshippers, we have at the right bottom part of the diagram, we have Edom, the messenger, in the middle. That is the intermediary position. Then Almighty Olodumare on top of the diagram. That is, we are calling on the same Olodumare that Orisha Oko worshippers are calling upon. We are calling on the same Olodumare that Eshuodara worshippers, Elegbara worshippers are calling upon. We are calling on the same God that Muslims are calling upon in them. We are calling upon the same God that Christians are calling upon in them. So, once again, this is this system of worship in Ogbonism. Por estas magníficas razones es que es importante, aconsejable, para todos los babalaos de Ifá o Eyanifas, seguidores de Gungun, o seguidores de Yemayá, o seguidores de Oshun, o seguidores de Hecho, pertenecer a la sociedad religiosa de Ogboni. Hay soportes de Ifá y estables para los Ogbonis en la página 14 de los Odus de Ifá, llamados Iji Elemere o Iretemeye. En la página 9, llamado Mundameyi, respectivamente, hay muchos beneficios para disfrutar para cualquier babalao o eyanifa y que disfrutan la sociedad religiosa de los Ogbonis, como yo mismo. Apenababa, Ogboni, babalao, Onifa, Ifá, Mayowa, Tehuabadé o Lupe, que pertenecemos a esta sociedad. As we are saying it, that this Ogboni society, as it is, it stands for anything that we can have in all other religions. As I have said earlier, something which has to do with Kingdom of Almighty Olodumare, it preaches that. And when, as Muslims, as they have Quran, and Christians, as they have the Bible, likewise, Ogboni society, we believe on Ifa as the message of the Almighty Olodumare, because we have the messages and words of the Almighty Olodumare right from the quotations of Ifa, as Muslims and Christians have their quotations in the Bible and the Quran, respectively. So once again, for more of the needed information about Ogboni society, there are books out which can be got in care of Chief Edibere, like the one written by Apple Baba Ogboni, Famayo Wate, that is, we have volume 1, 2, and volume 3. For more of the information, you can get the books in care of Chief Edibere. Thank you very much. Para su información, no hay nada que puedas temer para disfrutar de la sociedad de los Ogbonis. Esto es diferente de cómo las personas piensan cuando muchos le temen a las historias y las informaciones de los Ogbonis de Ifá. Yo disfruto y les hago una invitación para que practiquen esta religión con la gracia de Dios y amando la religión y la sociedad, y nunca te faltará nada. Las personas que esperan algo de nosotros, para más información, darle los números de teléfono o email para que se comuniquen con nosotros, para que puedan obtener los libros de Ogbonis escritos por mí mismo. Gracias. Of Chief Awodiran Ayujola Agboola. Es el nombre que acaba de pasar por ahí.
the Araba of Orishoki, Lagos State. You are welcome, sir. Welcome. He came purposely because of this congress, all the way from Yoruba land, Lagos State, Nigeria. You're welcome. La persona que acaba de llegar ahorita, yo tuve la oportunidad de conocerlo ahorita en el concilio del año de IFA, y creo que viene de Nueva York, o acaba de llegar ahorita aquí de Nigeria, está llegando. Él no venía con nosotros, me había dicho ya que a lo mejor no íbamos a ver aquí. Bienvenido, welcome. Una autoridad miembro del comité de consejo también de la APA. Habíamos querido empezar con este tema referente a lo de Homopony, porque ellos hacían mucho hincapié que en Latinoamérica realmente se desconoce lo que representa Homopony. Inclusive se dice una cosa, se dice otra, como ya todos creo que hemos escuchado. Realmente Homopony es una posición de seriedad, es una posición de autoridad, de guiar realmente a lo que es un pueblo religioso. Yo tuve la dicha de consagrarme en Homopony en el templo Gunda Meyer por Baba Fayemí, y ellos están haciendo la invitación porque realmente se ha perdido esta tradición o este conocimiento de lo que representa realmente Homopony. Ellos tocaban el tema, tocaban varios temas que nosotros aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados. Cuando yo estuve reunido con ellos en Nigeria, le tocaban muchos puntos tópicos importantes para la costumbre realmente de nosotros. Como dice en el folleto, uno de los primeros temas, los tópicos, cuando hablamos del Panomayombe, de la Quipisa, todo eso es muy respetado, como ellos dicen, pero realmente, como lo decía ahorita el Homopony, que no tiene absolutamente nada que ver el usar huesos o piezas humanas en ningún oricha, en nada de la religión yoruba. Ellos dicen que son otras ramas, otras cosas que realmente se desconoce hasta el día de hoy en lo que es realmente la religión yoruba. Inclusive en el dialecto yoruba, o en el diccionario yoruba, no existe la palabra Panomayombe, ni existe la palabra Quipisa. Esto no es un menosprecio, pues ellos, como lo indicaban, que estos son tendencias que han nacido realmente de algunas mezclas de otras tribus, otras cosas, inclusive, como dicen ellos, mucho más recientes. Uno de ellos me decía, y me dio algo que nos dijo algo que nos hizo reflexionar en el momento, que me dijo: ¿qué harías tú si alguien te llama en este momento y te dice que alguien está juzgando una tumba de un familiar tuyo para sacarle un hueso? Yo le dije, lógicamente me molesto y voy para allá corriendo. Pero qué bueno que le quiten a otro para que te monten una prenda a ti. Entonces, eso realmente nos hizo reflexionar, porque se ha perdido realmente lo que es el concepto del respeto al humano. La palabra ituto no existe en la religión yoruba. Ellos van a tocar ese tema, que es realmente lo que se le hace a una persona cuando se muere. La persona no se toca, no se abre su cuerpo, los orichas no se botan, no se le dan camino a ninguno, las ojeras no se revientan como estamos acostumbrados. Señores, para eso trajimos a todas estas personalidades. Baba Fayemí es de la cuarta generación de los Mokumbe. Mokumbe es de la época cuando se hacía Ifa en 17 días y se usaba elefante y iba incrustado en la cabeza. Eso fue contado tuve la oportunidad de conocer al padrino de Baba Fayemí y nos contaba esa parte. O sea, que viene de una tradición bastante larga. Es importante destacar que es bueno que vayan tomando en cuenta todas las conversaciones, porque este micrófono es para ustedes. Aquí venimos a compartir, aquí no estamos buscando competencia, aquí no vemos si sabemos o no sabemos, sino realmente orientarnos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de seguir el otro tema.